¿cómo voy a parar a la gente? Pues, ¿Qué ganancia? imposible. No hay ni una ganancia en eso. No importa, pero son preguntas, la gente tiene preguntas, uno tiene que contestarlas. Que venga el ingeniero comercial y que diga si hay alguna ganancia en eso, mayor. No la hay. Pero estoy escribiendo un libro al ingeniero comercial. Le estamos recomendando, Mayor, esto en realidad es porque hace talleres los días martes, Alberto. Los talleres de autores y libros. Entonces partió haciendo unos talleres de 1 hora y media, decente, se fue alargando, y ahora contaba que está como en 3 horas 40. Entonces yo digo, no, po, cobra el doble en ese caso. Po. Y no. Fin del ingeniero comercial se llama el libro. Sí, sí. Sí, ya. Oye, uno debería decir que estamos en semana en 18, no debe haber ni un tema, po, weón. Esa es la gracia, que no haya ni un tema. Porque estamos en 18 y tenemos que inventar, weá. Y no, po, weón, hay tema. Pero si es septiembre, bueno, en septiembre siempre hay tema. Sí, siempre hay tema. Ya, tengo. La gente pedía y pedía. Decían, oye, ¿y Jaime? ¿Y Jaime? Bueno, como nosotros en la red, Jaime también andaba de parranda, pero ha vuelto. A ver. Ahora sí se inicia la cosa nostra. Así que a los fideos esos no les gusta la batalla de Chile. Al final, tal como lo dijo Alberto Mayol en el Mentiras Verdaderas, la red le dejó tremenda cabeza de caballo a TVN, a Carosi y a todos los que creen que el pasado se termina por decreto. La memoria obstinada, como diría el propio Patricio Guzmán. Para hablar de pasado, presente y futuro, aquí comienza La Cosa Nostra. Así está la cosa. Perdona, pero estoy esperando el envío con el vals de la Cosa Nostra. Sí, sí. Bueno, para los que están en versión YouTube y están viendo, pusimos al final una fotografía de Camilo Salinas. Esa fotografía que les mostraba recién me la envió el propio Camilo porque el día jueves, este jueves que recién pasó, mientras nosotros estábamos en la red, él estaba estrenando, yo diría que la palabra es, no sé si es estreno, se fue durante una semana al Teatro del Lago en Frutillar a grabar en una pasantía, en una residencia, su disco, el segundo disco solista de piano. Y esa foto que me muestra, porque era con distintas imágenes en los distintos temas, y esa foto con ese fondo rojo intenso, es cuando estaba presentando el Vals de la Cosa Nostra, que ya está grabado, está en proceso ahora de postproducción, que entiendo que en un mes más, en octubre, se lanza el disco, cuya portada pinta Sammy Benmayor, o sea, todo así, todo de buen gusto. Por todo lo alto. Y salvo que el productor diga alguna cosa distinta, Camilo me aseguró que el primer sencillo, el primer single del disco es el Vals de la Cosa Nostra. Bien. Oye, ya a propósito de la Red TV, mueve tu hilo, Darío, para que la próxima vez que vayamos a la red, parta con piano in situ, Camilo, Eso. interpretando el vals de la Cosa Nostra, bueno, como un Eso. buen estelar. No, Sí. si ya le quitó el puesto de canal público a TVN, ahora le tiene que quitar Sábado Gigante, ¿o no? A Canal 3. ¿Ah? Yo creo que está, ¿eh? No, sí, ya, está bueno. Mandemos el mensaje o la cabeza de caballo, el pescado Sí. muerto del diario, lo que quieran. Sí. El reemplazo de Don Francisco y de Raúl Matas. Y de Raúl Mata. Raúl Mata, eso. Por ahí estaríamos bien, ¿ah? Vamos a ver. ¿Sabéis qué? Yo pensaba, para entrarle, la provocación la regala Jaime Dabañino y la tomamos nosotros tres. No se puede empezar el podcast de hoy sin partir hablando de, digamos, el caso de la batalla de Chile, que tiene múltiples aristas. Yo así menciono rápidamente. Primero, se emite la batalla de Chile, eso lo conversamos el jueves en el Mentiras Verdaderas, y tal como lo dijo Alberto, lo decía, una cabeza de caballo para TVN, TVN que más allá de los tecnicismos, la cosa es que no lo emitió como es debido, lo que uno entendía que el canal público tuvo 30 años para hacerlo y no lo hizo.
luego viene el Carosi Gate, ¿ya? Que a su vez también tiene varias aristas. Pirincho Navarrete, nuestro buen amigo, lo comenta al final de Mesa Central y genera otro escándalo porque comenta esto, no puede no comentarlo, ojo, valiente Pirincho ahí, digo yo, y Iván Valenzuela lo desmiente inmediato, le dice, me hablan por interno, es fake news. Y Pirincho recula con delicadeza, y a los 5 minutos ya aparece el comunicado de la red diciendo es. Luego viene entonces la red responde, ¿ya? La red responde de nuevo, me acordé al tiro, me provocó el tiro, el telefonazo del Apoyo Díaz, cuando después de la entrevista de Eduardo Fuente al comandante, ya se me olvidó, no eran buenas. Comandante Ramiro. Me parecía Emilio, Ramiro. Comandante Ramiro, y el telefonazo a Miami, y la red, segunda vez que se hace esto, que hace lo que no se hacía siempre. Ahí tenéis otra lista más. Luego Carosi responde, utiliza sus redes sociales y responde políticamente. Dice que ellos no auspician programas políticos, que nos hacen una gentileza a los ciudadanos. Gracias, Carosi. Twitter durante 5 días, mantiene como trending topic número 1 a la batalla de Chile en la red, etcétera, desde el jueves prácticamente hasta hoy lunes en la mañana. Bueno, termino diciendo, septiembre persiste, es increíble la capacidad para volver siempre a redefinir la escena de septiembre, no desaparece septiembre, como que falta cualquier cosita, en este caso un documental que sea en un canal pequeño y queda. Digo que no podemos empezar este podcast sin hablar de eso, se los entrego ahí, son las primeras aristas las que me acuerdo, pero tiene múltiples, y la pregunta es cómo hablar cuando uno igual tiene cariño por la red, en fin, no sé qué, pero de verdad me parece que tiene una capacidad para utilizar sus pocos recursos, pensando en la lógica clásica que siempre hablamos con Alberto, de los recursos políticos, una notable capacidad de la red de utilizar recursos en una mirada que parece que tiene un horizonte estratégico, por eso lo concateno incluso con lo que pasó con la Apoyo Díaz, que uno dice, bueno, capaz que hagan la del gran Sony y se queden sin auspiciadores, pero donde hay una mirada y una forma de hacer las cosas que, yo digo, llama poderosamente la atención y termino diciendo que es poco frecuente en Chile y eso lo hace bien notable. Se las dejo ahí, Alberto, Mirko. Sí, yo creo que sí. No, solo agregar que además Carosi hace algo inusual. Le echa la culpa directamente, con nombre y todo, a la agencia de medios. Los tira al ruedo a Initiative, que es una agencia de medios muy importante dentro del sistema. Yo, cuando trabajé en el Banco Estado, mi área dependía de la gerencia de marketing, por tanto me tocaba ver a los colegas que estaban viendo los temas de agencias de medios y qué sé yo, y Initiative era uno de los grandes actores del mercado, y los manda a la pelea de perro, ¿ya? Para decir que en el fondo ellos no tuvieron que ver, sino que ellos aplicaron simplemente una política que ellos les han explicado que existe previamente. Definición que es interesante, porque una cosa muy distinta es que yo tengo una publicidad contratada, para una sección que no es política y que en ese lugar dan un documental que tiene un tono político. Eso no es un programa político, ¿ya? Es un documental. Los documentales no son un programa político. Lo que es un programa político es si esto se estuviera dando efectivamente por televisión, es un programa político. Si está Tolerancia Cero, es un programa político. O sea, es evidente que no se trata de un programa político. Incluso habría que discutir, ¿ya? Si Carosi considera que es un programa político el noticiero, por ejemplo. Entonces, es muy extraño, habría que revisar toda su parrilla para entender a qué se refieren. O el Cardinal, el Hola Chile, por ejemplo. Claro. Porque Carosi está en las tandas abiertas de la red, de todos sus programas, ¿no? O compran paquetes, claro. Entonces, la definición es muy extraña. Y de pronto, entonces, a alguien se le ocurre en la agencia de medios o a alguien de la misma empresa que llama a la agencia de medios y le dice, no, esto es un programa político, nosotros no vamos, y se arma el desaguisado. Y aparentemente, si esto se filtra, es porque además fue una jugada más gravosa, porque me imagino que si llamaron para decir, oye, vamos a cambiar la publicidad, no sé dónde, nadie habría percatado de una maniobra. Llamaron y dijeron, sáquenla de ahí, sáquenla. Sáquenla y corten todo el fin de semana porque nosotros no queremos, listo. Claro, el resultado es el mismo, pero finalmente solo tiene 2 neuronas más, 2 nomás,
lo que hace Juan Sutil con su empresa cuando se retira la publicidad de CNN por la cobertura del estallido, ¿se acuerdan? Sí. Totalmente. Empresa Sutil, pero ahí fue directo, porque él dijo, yo la saco porque no me gusta la cobertura que están haciendo. Y se acabó el programa. Claro, porque era el Agrícola. patrocinador del programa agrícola en su Sí. momento. No, pues fue directo al hueso, pero claro, hay muchos años que cortar de todo lo que ha pasado acá. Lo primero es la estrategia de un éxito para el canal, porque hoy día en la crisis de los medios generalistas, ¿no? En la crisis de audiencias que hay por internet, por la gratuidad de los contenidos, por la baja de precio de la publicidad, etcétera, la más afectada es la televisión abierta, entonces todos están buscando nicho, ¿no? Y la red ha encontrado su nicho. Y toda la polémica en torno al avisaje de Carosi le refuerza su imagen dentro del nicho, ¿no? En ese sentido es mediáticamente muy, muy provechoso para la realidad que vive la industria de la televisión abierta, que es bien compleja. Que es un nicho, el nicho del estallido, ¿no? El público, la audiencia del estallido, ¿no? Y la propia emisión del documental es un hecho político propio del post-estallido. No podría haber ocurrido esto antes del estallido, ¿no? Los 40 años, los 30 años más bien dicho, que son 40 si uno cuenta desde el inicio de la Constitución, pero 30 desde el llamado retorno de la democracia, que en el fondo el retorno a las elecciones, ¿no? Tiene una suerte de reglas tácitas, no dichas. Y una de esas que se mantiene en los medios de comunicación con mucha fuerza es evitar el conflicto, evitar lo conflictivo, ¿ah? Hasta donde pueda ser evitado. Eso tiene mucha intensidad en los años 90. De hecho, ustedes sabrán que la primera tesis con la que yo me quise titular de periodista en la Universidad Andrés Bello, que la hice con un chico que no sé si ubica, se llama Julio César Rodríguez, era sobre la censura en TVN del 90 en ese minuto 98. Estábamos saliendo de la universidad, porque había muchos casos, ¿no? De cosas que no habían podido salir. Eso es efectivamente censura. Lo que ocurrió en la red no es censura, es un acto de presión ex post. Cuando hablamos de censura es que hay una orden o un hecho que impide que se divulgue un contenido de determinada manera. Bueno, eso en TVN era muy, muy potente. De hecho, ocurrió cuando Jaime Aguirre era productor general con, creo que la transmisión del centenario de Allende, del acto del centenario de Allende, del que algo se mostró, pero si ustedes lo recuerdan bien, también fue un tremendo escándalo cuando Canal 13 transmitía el Festival de Viña y Jorge González se mandó unas declaraciones contra la iglesia, contra el poder, contra los fachos, así que eran completamente fuera de tono en pleno gobierno de Lagos. Eran el imperio del partido del orden, de la corrección, vamos a barrer nuestras diferencias y el pasado debajo de la alfombra para poder convivir tranquilamente en el presente. Entonces, los medios expresaban ese sentido común y dentro de los departamentos de prensa toda la actividad editorial era una actividad muy ultra cuidada, muy ultra coartada y autocensurada. Los propios periodistas se autocensuraban porque había una suerte de razón de Estado con Pinochet presente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Emitir mi contenido o cuidar la frágil democracia que tenemos y el gobierno civil? Esa era la pregunta en esos años. Mi distancia profesional con el mundo de la concertación tiene que ver con esa evidente experiencia que no me hacía sentido. Bueno, ¿para qué queríamos recuperar la democracia? Si no, la esencia de la democracia es que podamos confrontar cosas, y bueno, y eso no ocurría, no sé. Eso se va prolongando en el tiempo. Y lo que les quiero decir es que es absurdo pedir que TVN emita ¿cómo se llama? La batalla de Chile, justamente porque la TVN expresa, ¿no? Como no tiene ningún otro canal el deber de expresar el pacto de la transición.
lo expresa en sus paneles políticos, lo expresa en su directorio, lo expresa en su tono, anodino, lo expresa en sus rostros. TVN es el canal de los 30 años. Entonces, si en algún lugar eso no se va a dar, es en TVN. Canal 13 podría darlo y hacer como un Maldita Sea con unos gallos, con unos fachos riéndose así cuando aparecen los obreros, los cagamos, estos huevones. Pero podría hacerlo, podría ser Gran idea, Macari. como un culto. Sí, es que estaban proponiéndonos que en Twitter, que a mí me gustó mucho que la red ponga un documental, que también hubo como una película que hizo pro Pinochet, que nosotros la comentemos en estilo Maldita Sea en la red. El guión lo hizo Hermógenes Pérez de Arce. Claro, claro. Y tú sabes que, perdona, tú sabes que anda corriendo, pero no sé si es fake. Así que hago la alerta, que parece que uno de los auspiciadores de ese era Empresas Carosi. No sé si es cierto. Lo vi. Yo lo No, único que seguro, sé, con Gonzalo Bofil como que el dueño de Carosi, como buena parte de la élite empresarial, de los grandes empresarios chilenos, son pinochetistas sueltos de cuerpo, ¿no? Sin matices, no hay. Eso es una cuestión que es muy evidente, no está oculta, no es un secreto a voces de nadie, ¿no? O sea, es explícito. Si han habido algunas tensiones al interior de la empresariado, como el último cambio, por ejemplo, en la SOFOFA, tiene que ver con que personajes como Bernardo Larraín Mate vienen con algún interés de cambiar un poco el tono, de bajar esta idea de que los empresarios hablan corporativamente a través de sus hechos fácticos como retirar los avisajes, y no entran al debate público en un sentido democrático tradicional como lo podría ser en Occidente. Para terminar, yo creo que evidentemente lo de Carosi es muy interesante porque habla de esta suerte eh, de estatuto, de democracia interdicta que tenemos nosotros, porque el argumento de las empresas, de los empresarios en Chile, es defender el mercado. Y lo que está operando es el mercado. La red detecta un nicho de mercado y opera en ese mercado, ¿no? Y le da lo que ese mercado, ese nicho de mercado quiere ver. Entonces, ¿qué más inteligente para las marcas que están en medios que se rigen por criterios de mercado? No que están subvencionando sin rating cuestiones porque simplemente les parecen políticamente interesantes, etcétera. Entonces es una contradicción que habla de nuestra clase empresarial de carácter medieval. Me gustaría contraponerlo por ejemplo, con el hecho de lo que hizo Nestlé, que lo comentamos alguna vez acá, ¿no? A propósito del cambio de la negrita por Choquita, que fue una orden de Nestlé Suiza, que los gerentes chilenos resistieron, intentaron resistir, ¿no? Porque decían, pero ¿cómo no la pueden cambiar si está el producto que más vende acá? No querían hacerlo. Entonces, eso te habla de una clase empresarial muy retrógrada que no está conectada a los criterios, ¿no? Con los que opera el libre mercado en el mundo occidental. Le debería dar lo mismo a Carosi si los que comen tallarines son comunistas, ¿no? Son evangélicos, son ateos, ¿no? Son abortistas, le debería lo mismo, que compran tallarines igual que todo el mundo, y le echan la misma salsa. Creo que son tres aspectos rápidos que quiero comentar. Bueno, uno, el tema de la red. Yo creo que hay una mirada, quizás es desde un punto de vista de profundidad, me quedo más con el planteamiento respecto a Carosi y estos pactos transicionales, cómo siguen subsistiendo, ¿ya? De hecho, ahí lo podemos concatenar incluso con los tiempos que vivimos, con la convención, y cómo algunos mundos no terminan, digamos, de morir, y eventualmente pueden incluso sobrevivir. Respecto a lo de la red, yo no sé a quién se le ocurre, digamos, cómo opera esto, pero lo que sí me parece interesante es que siento que hay mirada estratégica, y eso es una cosa que es importante. Tú decías ahí, Mirko, efectivamente hay, obviamente, contenidos para un nicho, ¿ya? Lo ha trabajado fuertemente, pero tiene una cierta pretensión, que todavía como es un canal, digamos, pequeño, que le cuesta, digamos, subsistir, porque me imagino que los números los maneja súper al límite, y porque además
es un canal de una empresa mayor, qué sé yo, con varios canales en otras partes del mundo, y por lo tanto me imagino que al dueño lo que le interesará son ciertos números. No tengo idea de lo que le interesa al dueño que está en Miami, es donde entiendo. Por lo tanto, me imagino que más debe ser doblemente complejo. Pero lo que sí creo es que más allá del nicho hay una, voy a decirlo así, una pretensión universalista. Insisto, no estoy pensando si esas son las motivaciones del dueño. No quiero caer aquí en el esencialismo tipo Rodrigo Rojas, de encontrar que entonces la red y lo abrazo, compañero, porque ahora sí encontramos, porque eventualmente en un año más, en 6 meses más, el dueño en Miami puede querer cambiar sus negocios de canales por farmacia y se puede acabar la red, cambia de dueño. Eso ha pasado ya varias veces en estos 30 años de hecho de existencia del canal. Pero lo que sí creo es que hay ahí una lógica que conecta con los actuales tiempos o con una cierta expectativa de sectores de tener mayor mirada, mayor profundidad y de que justamente esta naturalización, que es lo segundo que comento, de Carosi no sea tal. El tuit de Carosi es notable, porque el tuit, la declaración pública que sale a través del tuit, es notable, porque es muy transparente. O sea, ellos entienden que de verdad ellos no quieren incomodarnos a nosotros, sus clientes, con que ellos participen a nivel de propaganda en nada que tenga que ver con contenido político, que además no deja de ser paradojal cuando ellos, además los dueños, efectivamente, Bofil es un aportante bastante activo con candidatura. De hecho, salía hoy día la información, creo que Fundación Sol hacía el trabajo de comentar, por ejemplo, Carosi si había apoyado alguna candidatura convencional. Sí, a 3, de la UDI, ¿ya? Una de ellas ganó, la chica Constanza Juve. Entonces, efectivamente, Carosi es bien interesante porque lo dicen y ellos saben que todos los datos están transparentados. Y nos dicen, no queremos incomodarlo a ustedes, nuestros consumidores, y por lo tanto no aportamos nada político. Sí, directamente en candidaturas de la UDI. Entonces, eso es muy notable porque en el No, fondo... y además lo más cuestionable no es que estas empresas viven o alcancen su tamaño y su musculatura a partir del juego accionario que hacen la AFP, porque tienen plata Bueno, de todos los chilenos. bueno, claro. Entonces, claro, es evidente por qué defienden el modelo. Sí, Y el corazón de ese modelo son las AFP. sí. O sea, todo calza apoyo, ¿no? Esta cuestión no es simplemente idea, hay intereses también. Bueno, Cuando dicen, oye, no quiero nada que me cuestione mucho los 30 años. Bueno, claro, esos 30 años se forraron, entre otras cosas, por el sistema de AFP. Bueno, pero lo que hay ahí es una cosa que de hecho es bien antigua, es como de súper de viejo cuño, ¿ah? Porque esta lógica, digamos, de política como la mala palabra, en realidad sí participa un político, pero no los quiero incomodar, que en realidad de eso se desprende casi una cosa muy originaria en los primeros años del régimen militar, que pues lo mantuvo, que era siempre entender que lo social, que la vida social es una cosa distinta a la política, ¿ah? Es una cosa media militarista que tiene incluso un cierto aroma medio fascistoide, ¿ah? Entonces, me llama la atención. Bueno, pero lo último es que yo creo que en eso, a mí me parece que independiente de la toma de decisión, de dar la batalla de Chile, me estoy hablando del canal, de la red, de dar cierta programación que es valiente, lo que a mí en realidad me parece magnífico, me parece súper arriesgado, en todo caso, no sé cuánto de cálculo habrá, bueno, en fin, es esta idea, y la red ya son 3 los hechos, el que estamos hablando de salir a señalar abierta y explícitamente lo de Carosi, lo del telefonazo del apoyo día y lo de la Teletón. O sea, tú tienes 3 cosas que no se hacen, nunca se han hecho, no se hacían a nivel de medios grandes, menos en televisión. Y esa radicalidad, yo no sé si será una golondrina que no hace verano, pero puede ser interesante si efectivamente los medios, el día de mañana quizás en otra configuración, el día de mañana quizás Canal 13 en un año más diciendo abiertamente sí, hemos sido excluidos de la propaganda del gobierno de Boric, no sé, estoy pensando cualquier tontera, pero a mí me parece interesante esta lógica de empezar aquella cosa que no se hace, que es como de mal gusto, que empieza a suceder, porque bueno, evidentemente Bueno, si gana Boric, por ejemplo, si gana Boric, no hay razón para que TVN no emita con un director nombrado por el gobierno de Boric y varios directores de los que representan a la sensibilidad del gobierno no emitan
en septiembre, ¿no? Una serie de documentales incluso mucho más importantes que este, que habla de cómo terminamos el 73, y mucho más importante lo que viene después, a partir del 11 de septiembre del 73, particularmente los derechos humanos. O sea, no me imagino que no se pueda dar en la TVN de Boric Estadio Nacional. ¿Ah? Carmen Luz Parot, por ejemplo. Bueno, Sí, lo dejamos yo ahí. creo que, no, pero Sí, lo dale, que pasa es Alberto. que yo creo que es súper interesante cada una de esas aristas. O sea, a mí me tocó la experiencia de estar en el Estado Nacional, en el programa, muy pocas veces, porque había como participantes tipo premium, ¿ya? Y había como a veces algunos, y, Todos podemos ser y Vidal. Titulares y claro, volantes. claro. Y resulta que, pero lo más interesante fue que mi cortísima experiencia se, se terminó por completo en el momento en que llegó el estallido social. En ese momento nunca más se me invitó. Entonces, es interesante porque en el fondo hay una conducta que es un poco incomprensible, por supuesto, pero que es la conducta que ellos consideran que es la correcta, y esa conducta no siempre es igual. Lo interesante es que cada uno toma su decisión, pero consideran que hay que tomar una decisión. Eso es lo interesante. O sea, a mí me tocó que después del estallido, ENADE liberó mi conferencia en ENADE, que no estaba liberada. Desde el día 1 que yo la hice, nunca había estado completa. Siempre había estado, me habían dicho que se había quedado cortada porque había un problema con TVN, había sido culpa de TVN que grababa la cuestión, y partía en el minuto 15. Entonces nadie ve una cuestión que parte en la mitad, o sea, es una cosa media obvia. Y al día siguiente, o sea, el lunes siguiente del estallido, aparece liberada, ¿ya? En la página web de NADE, aquí está, ¿ya? Entonces, es interesante todo este tipo de conducta de sensibilidad que o habla de un exceso de genialidad o habla de un exceso de estupidez, ¿ya? La sutileza tiene la característica notable de que o puede ser poderosamente artística o puede ser enfermizamente tonta. Y este refinamiento de estos detalles en manos pedestres, en manos que no tienen ninguna gracia, da la impresión de que más bien va por el lado de la estupidez, que son cosas que sencillamente son formas refinadas de una conducta que podríamos decirlo así, es intempestiva, es pasional, es tipo Sonny Corleone, y que en el fondo, abrumados por la situación, entonces toman una decisión, pero creen que esa decisión con un gesto delicado, supuestamente es más fina, más inteligente, más interesante. Y no lo es, no lo es una estupidez. O sea, todo lo que, el juego de las categorías, el juego de las definiciones, es una estupidez. Y se producen estas situaciones fantásticas como la que se está produciendo, donde ustedes dicen una cosa que también me parece una arista que parece menor, pero que es muy interesante, que tiene que ver con el cambio de la conducta de los consumidores. O sea, la gente del rechazo de las tres comunas, digamos, eh, nunca ha comido Carossi. ¿Ya? No. Además le dirían Carozzi. Como tú le empezaste a decir al comienzo de este podcast. Bueno, sí, pero le dirían Carozzi, ¿no? Entonces, pero no lo comen. Porque la pasta, ¿no? Que no se llama pasta, no se llaman espaguetis, se llaman tallarines, ¿no? Vale 700 pesos los 400 gramos, ¿ya? Versus 2008 si tú traes un importado, digamos, que venden en el Jumbo, qué sé yo. Entonces no tiene nada que ver. Pero este es un momento para centrarse en las ideas, ¿no? Entonces, lo más probable es que nos encontremos con que respingando la nariz, ya en estos días, haya gente que en un acto de homenaje a la gesto vaya y saquen, ¿ya? Hombre. La pasta, la compre y digan, oye, no es tan mala, ¿eh? Realmente lo hayamos. Entonces, mientras en el otro lado, ¿ya? Hayan protestas como las que ya han salido, de gente que pone
En la en góndola. las mismas góndolas de los tallarines, ¿ya? Un cartel gigante diciendo no compre a estos tipos que andan censurando, en fin. Entonces es interesante, porque además está el tema de las donaciones, está el tema, a propósito, buscando las donaciones de Sichel, Ahora, claro, vi si una marca como Soprole, pues, weón, no, no, yo, no la sacáis del consumo masivo ni a palos, son más No, weón, antiguas y son como que el 30 pecado. empresas. O sea, por ejemplo, hasta los Fruyelé, pues, weón. Los Fruyelé, sí, perdón, eso, pero ahí déjenme hacer una Los que excepción. alimentan. no, 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 Como sí, 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 cuando sí, llamaron a boicotear el vino Pérez Cruz del Guatón del Lago, ¿no? Lo no se lamento, pero puede yo No se hay puede. cosas que no se pueden no hacer se puede nomás. boicotear, no, no. Son tan cuicos, weón. ¿Por qué no me Pero, traen? Yo no entiendo por qué el señor Pérez Cruz, después de todas estas defensas que hemos hecho de su vino, no nos manda vino. Pero bueno, yo los la cosa únicos es dos que lugares donde he tomado vino Pérez Cruz es en la casa de Mirko y en la casa de Alberto. Eso es lo que quiero decir. así es, Claro. así es. Sí, Lo así digo, es. así es. Entonces no, es que no hay nada más fascinante que tomar vinos así que sean bien fachos. O sea, es fascinante, porque además no hay a encontrar muchos vinos que no lo sean. O sea, entonces la gracia es que... Que es un Bueno, pero la producto de cosa la es ¿Qué iba a que decir? ¿Qué iba a hacienda. decir? No, no lo yo Vamos. iba a interrumpo. decir que revisando las donaciones de Sichel, me pasó una cuestión que no tiene nada que ver con este affair, pero quedé muy sorprendido porque descubrí que entre los donantes de Sichel, el 10 de junio, o sea, bastante antes de la elección, ya todavía bien en competencia, hubo una donación directa como partido de Evópoli ¿Quién? A a Sichel. Sichel Pero no para la primaria. para la primaria. ¿Estáis seguro? Lo descargué de donde estaban las primarias, pero simplemente yo quedé así como, oh, Dios mío, qué interesante. Pero bueno, voy a hacer seguimiento y les cuento. Pero volviendo, les contaba mi experiencia en Estado Nacional, y en Estado Nacional realmente a mí me sorprendía. Era impresionante cómo eran capaces de no hablar en ningún momento de la noticia de la semana. Era impresionante. O sea, esquivando los temas, saliendo de la cuestión, haciendo unas preguntas para poder, generando dinámicas en las cuales, por ejemplo, el panel no podía hacerle preguntas a los entrevistados tenían que estar como en un lugar aparte, ¿ya? No, una serie de elementos de protección absurdos, porque tú quieres un programa donde supongo que lo que te interesa es que pasen cosas, ¿ya? Pero diseñas uno donde no pase nada. Y donde si hay alguien presente que pueda hacer algo, entonces está diseñado para que efectivamente esa persona realmente no pueda hacer lo que tiene que hacer, que sería interesante. Es bien sorprendente cómo ese es el estándar de cómo se construye el análisis político durante todo este proceso. Yo sé que hubo épocas distintas, un poquito más interesantes, pero un poquito más interesantes porque había espacio dentro de un cuadrado que estaba bien cuadrado, ¿no? Y no se movía, hubo espacio para gente de un poquito más de nivel. Pero en el fondo, ese recorte cuando no funcionó, sencillamente ellos dijeron, se mantiene igual. A mí me parece muy sorprendente esta conducta. Ahora estamos en un mes que entusiasma a la derecha chilena. O sea, este es un mes de grandes gestas. O sea, celebramos el 18 de septiembre la independencia nacional en el día que no fue la independencia nacional, porque fue la única fecha que encontró la oligarquía donde no estuviera el guacho de O'Higgins, que quería terminar con los títulos nobiliarios, que quería terminar con el hispanismo, que quería terminar que hablaba mapudungún. Entonces, ya, La independencia de Chile de febrero de 1818. exactamente, El 12 de exactamente. febrero de 1818, ahí nos Tiene independizamos algunas de batallas España. buenas entre medio, además. Pero que Y la batalla de claro, Maipú es el otro momento donde se podía celebrar. O sea, de hecho se celebraban originalmente las tres fechas. La independencia, propiamente tal, la batalla de Maipú, ¿no? Y el momento en que se declara, en ese momento Chile declara su lealtad al rey. lealtad al rey de España. O sea, todo lo contrario. Bueno, Piñera acaba de declarar la lealtad al rey hace un par de días atrás, de nuevo.
Sí. ¿Lo viste, Oye, no? era el Ahí, único ahí en tu país, pues, weón. en mi país, mi patria. Oye, Mi qué patria. vergüenza, no hablamos de eso, weón, Piñera. Oye, la gira, ¿eh? La Oye, la gira. gira. O sea, la gira aquí en Oye, Chile, Alberto, no le importa a nadie. Un día hay Nada, que buscarla, nada, pero ni cero. aparece. Pero efectivamente, de hecho, en tiempos normales nos habríamos escandalizado harto más, porque las declaraciones que hizo frente a los Reyes de Borbón fueron realmente, o sea, solo a nivel de la visita a Alemania la otra vez. Pero sí una cosa impresionante, gracias por ir la hispanidad, pero una weá así, un felatio real impresionante. no, pero lo mejor lejos, superando aquello, fue la foto con el Papa Francisco. Empinadito, Empinadito. empinadito. Con las patitas, sí. Parece como una ardillita. Piñera a la Oye, pero ardillita. la foto es extraordinaria. Y Porque está el Papa quemado porque Francisco le se da cuenta, saca, Francisco se da cuenta. sí, tiene Se una da cara así cuenta. O de... sea, imagínate que estás aquí con un guantacuá, perdona, respeto, con respeto, chiquillo. Como que ustedes estuvieran aquí y de repente yo miro aquí y está Mirko y Alberto acá. Y yo digo, ¿qué Susan? Piñera, qué grande, güey. Lo vamos a echar de menos, coche su madre. Lo vamos a echar de menos, güey. De verdad. La izquierda lo va a echar de menos. Yo lo voy a echar Un de menos. montón, un montón, un montón. ¿Qué vamos a hacer Pero si sin es que, Piñera, güey? No va oye, a pero haber si a es, quién culpar de todo. 4 seminarios hicimos de Piñera. 4, güey. es que además es un gran libretista sin saber. A propósito del seminario y viendo un pedazo de la batalla de Chile, ya que la había visto y revisité el viernes una parte, pero ya igual después me cambié. Tendríamos que hacer todas las leyes del poder que incumplió Allende, weón, y la UP. Y la UP. Uh, Y la UP. ¿Ah? buena, Porque Y mira, cómo cuando no la incumplía Allende, era la cómo UP. la derecha cumplió todas las leyes del poder. Mm. Bueno, sí, pues sí, crecer natural. Ah, Oye, sí, no, sí, hay un tema ahí. Ese está pendiente, lo sacamos, lo teníamos pensado para este segundo semestre y lo sacamos, que era el del el seminario de la izquierda y la derecha. Todavía está en proceso de maduración, pero ya nuestro vicerrector académico en algún minuto nos va a podemos convocar. acotar el ángulo en la ¿Ya? izquierda y las leyes del poder. sí, está No, bueno. Y ahí, y Está ahí bueno. revisamos especialmente el gobierno de déjame, Allende. déjame Y la figura de llorar. Allende, y la figura de Allende. Me cortaste las Es que, piernas, déjame llorar. no, es que yo creo que Ah, ¿te es quiere ir a las interesante. elecciones en Argentina? No, no, acá Al sin triunfo golpe, de no. Milei, al Acá triunfo de Milei. no, ojalá fuera de mi, todos los fachos y los muy fachos, todos celebraron, todos ganaron. Pero mi ley fue clave, clave. No, pues, pero Milei se suponía que iba a hacer que se matizara el triunfo del macrismo, pues, weón. Pero le fue la raja a Milei y le fue la raja al macrismo, weón. El peor de los mundos. Sí. Para los socios me refiero. Me No, hago además cargo. además que el macrismo es una cosa muy ordinaria. Si es que el piñerismo es, pero es casi leer la Divina Comedia de Dante al lado del macrismo. O Sí, sea, y eso en la comparación Chile-Argentina suele ser una cosa muy curiosa, porque efectivamente los argentinos tienen proyectos políticos y cosas que son bien de novela, pero que tienen Exóticas. una redondez importante. Pero el macrismo es una porquería. Es una cosa... No, sí, yo quería comentar el tema de la elección argentina simplemente porque me resulta muy a gráfico. lo José María Navasal. Con ustedes, José María Macari. Oye, yo soy periodista porque me fascinaban los Lo comentarios de sé. José María Nasa. Por eso te lo digo. Desde ahí partió el. Oye, porque no, nos Masón. sirve para graficar una cosa que está pasando en Chile y va a seguir pasando. En momentos de la historia universal, de la historia del planeta, que son cambios epocales como este, los gobiernos tienden a ser profundamente débiles y por lo tanto lo que se va dando si se mantienen en los procesos eleccionarios y entre comillas democráticos, lo que se va dando es un movimiento pendular de uno para otro, ¿no? Viene pasando en Chile, en Argentina y en general es la salida porque las elecciones se tratan finalmente siempre, digo en un sentido amplio, en este contexto de cambio epocal en el mundo, de un plebiscito sobre el gobierno de turno. Y entonces cualquiera que esté en la oposición va a ganar. Va a pasar en Chile, ¿no? Probablemente con respecto a Piñera. Había pasado antes con Bachelet, Piñera, pero en Argentina es lo mismo. No se iniciaron 500 años de retorno al peronismo.
¿no? Y Argentina no se volvió de derecha. Argentina está castigando la gestión de momentos de crisis, ¿no? Que esto estamos viviendo momentos similares a los años previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que son caóticos. Y por lo tanto, en esos años caóticos, los poderes, salvo los que son autoritarios, son profundamente frágiles, ¿no? Y entonces estamos en esa granola, estamos al medio todavía, no tenemos, todavía, no, esto no se resuelve el próximo año ni en 2 más, porque esto está en curso, este proceso de cambio. Es más, ya en Chile ya vivimos la crisis social, vivimos la crisis política y ahora estamos entrando y nos va a tocar vivir la crisis económica. Porque estas cuando ocurren todas juntas. También es una condición de la historia. Sí. Sí, bueno, hay que decir, la gente que escucha este podcast lo sabe porque son hombres y mujeres informadas, pero lo que la elección que hubo ayer en rigor no eligió ningún cargo, porque son solamente las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, creo que es el nombre, que permite definir cuando hay más de un interesado por un bloque, pero que por lo tanto, como son obligatorias, te da un perfil, porque mucha gente tiene que votar. Igual hubo una abstención larga, grande digo, y los resultados fueron así horrorosos para el kirchnerismo, para Alberto Fernández, pero con el matiz que en 2 meses más es la elección que debiera ser resultados muy similares a esto, ahí donde aparece una variable que es loca, porque no creo que haya muchos sistemas muchos países con este sistema, no, de hecho creo que no hay ninguno, en que ahora en 2 meses más es la elección en serio, por lo tanto, eventualmente quizás esto te activa, te acera, te permite de repente en una de esas le permite sobrevivir al gobierno porque activa sus bases, o por el contrario, pavimenta una derrota que puede ser incluso peor, porque ya mostró debilidad. Pero, claro, ¿no? La derrota del kirchnerismo en el bastión de la Cristina, ¿no? Sobre todo es muy, muy potente, pero además porque en Argentina, si en Chile los poderes fácticos están vinculados al mundo de la derecha, el mundo cultural e ideológico de la derecha, construcción de medios, encuestas, empresas, etcétera, en Argentina ese poder es peronista. El poder cultural, la estructura social, todo eso está siempre, más allá de la coyuntura de una elección, en poder del peronismo. Entonces, pese a eso, ¿no? Se da esa derrota. Que es lo mismo que le viene pasando este año a la derecha acá también, ¿no? Sí. Oye, les propongo un tema. Yo Espera. Sí, jueguen, nomás jueguen. Sí. No, sí, que me parece que el fenómeno argentino, bueno, viene siendo importante mirarlo hace rato. Primero porque en Argentina en las últimas décadas vio surgir una especie de sistema político un poquito más convencional. Es decir, recordemos que originalmente el mundo del justicialismo era un mundo que no era clasificable, dependía de quién era el candidato, era si era de derecha o de izquierda. Recordemos que Cristina y Carlos Saúl Menem pertenecen al mismo partido. Y Carlos Saúl Menem fue el que aplicó con más severidad, incluso más que Macri, las políticas neoliberales. ¿Se murió Menem? Buena pregunta. ¿Se murió por eso, no? Parece que sí. Parece que sí, hace poco. Hace poco, sí. Se murió hace poco. Se murió, sí. O se murió el de los Rolling Stones y por eso vimos la foto de los Rolling Stones o ambas. Bueno, en este podcast acabamos de mandarnos, estos 3 analistas no saben si se murió Carlos Menem. Estamos flor. Voy a buscarlo. Bueno, pero sí, ya lo mismo. Sí, está muerto. Que fue famoso por muchas buenas y malas razones. Bueno, Carlos Menem, en Argentina Carlos Menem tuvo que cambiar de religión para poder ser presidente, para poder jurar. 14 de febrero. 14 de febrero. Pero el 14 de febrero. Sí, el Día del Amor. Algo dice eso. Sí, algo dice eso. Afortunadamente el chileno no nos escucha. El desamor. Bueno, yo simplemente quería decir que esta excentricidad de la aparición de la derecha, recordemos que los partidos existentes antes era el partido, la Unión Cívica Radical, ¿no? Que oficiaba un poquito de izquierda, y todo lo demás, que era el justicialismo, peronismo, en fin.
y un par de partidos pequeños, qué sé yo, que existían, que efectivamente más de derecha, qué sé yo, pero el macrismo logró construir un repertorio, y ese repertorio en el último gobierno de Macri parecía poderosamente agotado. Y la llegada de Alberto Fernández prometía ser interesante porque Alberto Fernández había sido un díscolo dentro de los gobiernos del gobierno de Cristina. Había sido un ministro, pero se había ido molesto por la falta de densidad política en el gabinete, y por tanto parecía ser pensable que tenía una capacidad de enfrentar el proceso argentino con mayor fortaleza. Argentina viene pasando una decadencia probablemente muy difícil de encontrar en su historia. Eh, Argentina siempre ha estado en crisis, no nos confundamos. Siempre ha estado en crisis, siempre la cantidad de revueltas, muertos y qué sé yo en la historia argentina es incontable, es sorprendente. Eventos parecidos al Corralito y su crisis han habido en muchas ocasiones. En fin, o sea, no hay que perderse en ese sentido, pero la decadencia de Argentina, o sea, que Argentina efectivamente, que Argentina viva situaciones de hambre para ciertas personas, que se haya debilitado fuertemente la calidad de la educación pública en las provincias alejadas de Buenos Aires, que haya efectivamente una calidad de vida mermada, que los argentinos no puedan tener esa vida de café nocturno, de restaurante bueno, todo eso que efectivamente ha ocurrido. O sea, efectivamente Buenos Aires dejó de ser un lugar particularmente interesante, lo sigue siendo en términos culturales, obviamente tiene, si quieres ir a ver cine vas a tener mucha oferta de películas, qué sé yo, pero dejó de ser ese crisol de las culturas que es lo que promete Buenos Aires. Bueno, todo eso derivado de un largo ciclo de decadencia donde Argentina no ha encontrado el rumbo, y en un largo ciclo donde además, y esto es lo más interesante a mi juicio, eh, a propósito de Piñera, quizás incluso para el caso chileno, América Latina se quedó sin el enemigo interno. Estados Unidos, en la práctica, durante varios años ya, abandonó a América Latina. Cada tanto hace un remedio de aparición, haciendo una bravata, diciendo alguna tontería, diciendo que va a hacer un golpe que no lo va a hacer, ¿ya? Dejando a todos con los crespos hechos. Le hace Venezuela. eh, y, y sencillamente dejó abandonado. Y ese abandono a ciertos sectores les ha costado muy caro para efectos de poder adaptarse. Estaba muy acostumbrado a que estaba el padre de la familia, digamos, a cargo del rumbo. Yo creo que es interesante mirar la orfandad de América Latina como parte de su problemática y la incapacidad de haber construido alguna clase de proyecto que se intentó construir. En el caso de eso que llamamos chavismo, fue un esfuerzo más bien inventado por Fidel Castro de cómo vertebrar América Latina, que finalmente fracasa, porque requería un financiamiento importante, porque requería una serie de condiciones políticas que no se fueron dando, y porque los principales países del mundo en esos terrenos siempre terminaban negociando por lado y lado. El caso argentino es muy emblemático, con su permanente jueguito con Estados Unidos y por otro lado con los sectores más rebeldes. Creo que la historia de América Latina de esta última década va a ser una historia bien interesante, no por las cosas que pasaron, sino por las cosas que no pasaron. Y creo que entender el momento de América Latina hoy día va a tener mucho que ver también con el primer lugar de desembarco global chino, que está empezando a ocurrir y que lo estamos empezando a vivir, y que creo que que es un fenómeno muy interesante. Para los que están Claro, viendo, la política no admite el vacío, ¿no? Igual que la naturaleza, que es una frase de Spinoza, Baruch Spinoza, el famoso filósofo. Así que ese vacío donde están los gringos lo van a llenar los chinos, necesariamente. bueno, Están llenando ya, de hecho, de facto. Y parafraseando también esa misma idea, pero llevando a otro nivel, también veremos ese vacío, el vacío de definición política que va a haber ahora en el oficialismo argentino, porque claramente se va a intensificar, veremos a qué nivel, la diferencia de almas al interior de la coalición gobernante entre kirchnerismo puro y duro,
con Cristina Fernández y con la CAM para los jóvenes y toda la cosa, y lo que de alguna manera aportaba Alberto Fernández, una cierta como moderación, diálogo, que según algunos reportes tampoco lo habría ejecutado mucho, porque bueno, tuvo la pandemia, y porque además una weá es incalculable. Pero La decisión al oficialismo lo mataron varias cosas, pero la más importante, las vacunas. La decisión de Cristina de no irse con las vacunas rusas y no la gringa, que es una decisión ideológica estúpida, y la inflación. Y la remató el episodio de la señora de Fernández comiendo en un restaurante en plena restricción de la pandemia, claro. Sí, bueno, la cuarentena. Ahí van a volar plumas. Y eso ha sido bien, bueno, ahí está donde siempre en la política, al menos en los ciclos cortos, en las coyunturas, aparece el factor sorpresa, es decir, lo hemos visto. Muy pocos países lo han hecho totalmente mal o totalmente bien. Yo diría que son contados con los dedos de una mano respecto a la gestión de la pandemia. No sé, Nueva Zelanda los que lo han hecho permanentemente bien, pero es raro porque hay cosas que tú no manejáis. O sea, hace 3 meses atrás, resulta que Chile tenía la vacuna más chacha, estábamos viendo la vacuna más chacha, no pasa nada, no pasa nada. Y pareciera que ahora termina siendo la más estable, la que funciona mejor, estoy pensando respecto a Israel, o sea, en fin, yo creo que hay varios manejos, pero lo que está claro es que la estrategia, que tenía mucho horizonte ideológico y que tenía mucha consistencia ideológica, que siguió Argentina con la pandemia, es decir, nos cuidamos todos, nos encerramos, ponemos el aparato estatal para sostener, y que metió, finalmente... Claro, no, me refiero a que... colapsó. Sí, me refiero no a lo que es, sino a lo que parece, porque vivimos el mundo de percepciones. Absolutamente. Sí. No sé, la realidad es lo que en un minuto se asienta como verdad, pero eso después cambia. Respecto a las percepciones y viniéndonos de vuelta a Shen de los Andes, igual la primera entrada es tonta nomás, la de Chaguán. ¿eh? Chaguán indignado ahora en RN, me interesa el tema, no tiene gran calado, reconozcámoslo, pero es una noticia que tiene algún juego y que eventualmente podría permitirnos opinar de más cosas. Nos referimos a lo de Leonidas Monte, que podría tener otros personajes después, diputado de RN, que ha decidido apoyar a José Antonio Cast, ¿ya? Si hubiera ganado Desborde, habría apoyado Desborde, pero este Wonder Sichel no, así que yo voy a apoyar a Cast. Y Chaguán, indignado, pero así, como que eran lo peor de las cosas, ya anunció la pena del infierno, pasarlo al Tribunal Supremo, por lo tanto lo que hacen es que van a adelantar y Leonidas Montes una semana más va a renunciar. Ya el guión es más o menos clásico. Lo cual, digamos, nos deja ser divertido en el caso de Chaguán, que hace 2 meses atrás estaba así viento en popa, que toda la gente en RN apoyara a Sichel, no se la jugó por Desborde y todo, ya, pero eso es lo típico, lo chico. Lo que parece interesante ahí en eso es este mundo que empieza a descolgarse, que empieza a mirar a Cast y que la conexión sea más un diputado de corte evangélico. Creo que aparece ahí una cosa interesante, no es nueva, pero se vuelven a mover las aguas en Renovación Nacional, y lo que puede marcar además, que a mí me parece particularmente más interesante, es cuánto va a ser capaz ese mundo en torno a Cast de hacer match con ciertas percepciones, como por ejemplo un mundo que a partir de lo valórico tenga una diferencia importante con Sichel, que quizás más a la distancia uno los ve a todos de derecha, lo típico que pasa, pero que no es así, y que efectivamente hay apuestas que tienen costos, pero que algunos están disponibles a transitar porque no quieren entregarle el gobierno a alguien que vaya en contra de su ideario. No sé, ¿cómo ven el café RN? Es una cosa bueno, chile. te lo comento brevemente, después vamos al tema de los 2 tercios, que yo creo que es el gran tema político real de este mes. Absolutamente. A aprobar bueno, ahora el tontito de Desborde inventó esto que en política nosotros siempre discutimos desde la Cosa Nostra, que 2 más 2 son 4, y entonces quería ser el partido más grande y por lo tanto simplemente metió al partido gente que viniera de todos los mundos posibles. Y entonces tenía un partido liberal, tenía un partido evangélico, tenía un partido nacionalista facho tradicional, tenía pruebas, bueno, y eso simplemente va contra cualquier lógica de partido. Además, lo que se llama hoy día, que está muy en boga, la política de las identidades, y eso es un factor que desordena completamente los esquemas tradicionales de izquierda a derecha.
Entonces, esto es simplemente el efecto de esa causa de haber tenido a un carabinero a cargo de un partido político. Genial. Terrible Yo como creo lo dijo. a ver, voy a decir algo que tiene alguna frontera compartida con el comentario de Mirko, pero eh, Desborde efectivamente no se comportó, a pesar de que en muchos momentos como que de repente discursivamente mostraba cierta estatura, cierta capacidad de comprender el entorno, en fin. Sin embargo, no, la historia nos va mostrando cómo era simplemente en lo terrenal un operador de ciertos intereses que claro, no era un operador de alto nivel, ¿ya? No era un operador que venía a operar de la CPC, ¿ya? Ni de la SOFOFA. No, este era un operador de poderes intermedios, ¿ya? De, Era el del lobo de Wall Peñailillo de la Street. derecha. Era el Peñailillo de la derecha. No, yo creo que Peñalillo al lado ya a estas alturas parece ya casi Macron al lado Ah, un, de est- Ford. un O sea, estadista, un estadista. Sí, ya, sí. sí, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Porque además él hace operaciones para su mundo, o sea, era un operador de carabineros adentro del palacio y era un operador de los evangélicos, dos cosas que él es. Entonces, él va y se pone a operar en favor del mundo evangélico, arma con un argumento banal esta idea de tener una bancada evangélica dentro, y los evangélicos, todos sabemos que en realidad diversifican cartera, pero en realidad son de caste. O sea, el mundo evangélico es un mundo que naturalmente, por la agenda valórica, se va a la extrema derecha. Es una cosa bastante obvia, no se requiere ningún análisis El activismo para evangélico, entenderlo. claro. Claro, ahora, ellos por una razón de que entienden que la política es muy importante y fundamentalmente porque entienden que muchas veces a través de la política se pueden obtener recursos económicos para sus iglesias, entonces no nos olvidemos que la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal en Chile tiene, por ejemplo, el derecho a pedir al Estado dinero para su templo, porque es monumento nacional. Y un monumento nacional incomprensible, J. Becher. porque fue, pero por razones estéticas, o sea, es Es horrible, horrible. ¿ya? Pero además porque es del año 74, no es la primera, no es el primer templo evangélico en Chile. El primero es muy lindo, está en Valparaíso, es anglicano, de los protestantes me refiero. No es el primero, no es la iglesia metodista pentecostal no es la primera iglesia evangélica en Chile. O sea, no tiene ninguna razón histórica, no tiene ninguna razón arquitectónica, no tiene ninguna razón, pero ellos lo lograron. Y ellos lo cuentan en entrevistas, lo explican, dicen, no, nosotros le preguntamos alguna vez a don Eduardo Frei Ruiz Tagle, presidente de la República, ¿por qué no nos dan dinero a nosotros y ustedes no tienen monumentos nacionales? Pidan monumentos nacionales. Y se lo pedimos a don Ricardo Lagos Escobar, y don Ricardo Lagos Escobar nos dio el monumento nacional. ¿Ya? Entonces, esto A está los dicho evangélicos había que pararlos en J. Becher, parafraseando. Sí, sí, pues. Entonces, ahí viene este proceso en el cual ellos empiezan a crecer. Lo mismo que hicieron en Brasil. En Brasil ellos tuvieron una relación así muy potente con Dilma Rousseff, muy potente. Les pasó una cantidad de plata a Dilma Rousseff enorme. Y a pocos meses estaban con todo con Bolsonaro. Entonces, ellos construyen con distintos sectores políticos. Invierten en un lado, invierten en el otro, pero saben que su relación fundamental está en la ultraderecha. Entonces, no es algo muy curioso. Yo creo que Chaguán más bien está haciendo una bravata para mostrar a Sichel y a los padrinos de Sichel, ¿no? Que él está alineado con el candidato, que él no es como el otro, que él no es alguien que va en contra de los jefes. Chaguán es un gran empleado. No tiene otra gracia, de hecho.
No existe nada más que en él que esa capacidad y su capacidad electoral alguna vez, en fin. Estaba pendiente esto, ¿ah? Estaba pendiente esto. Aquí Estaba está. mirando eso. Evolución política, me lo enviaron. Estos son los aportes al señor Sebastián Sichel. 15 palos. 10 de ¡Wow! junio. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Súper Los cuernos de interesante. Leones. Está comprando acciones, pues en verde, pues Estaban sí comprando sabía, acciones. ¿no? Tiene una racionalidad Increíble. política total, ¿no? No iba a ganar Briones, pues me entiendes. Pero Ya en de que fin. estaba claro a esa altura que no ganaba. Yo no sé a qué adjudicarlo. Bueno, fue una declaración radial, pero se transforma en un hecho por lo que dice y por quién viene, ¿ah? Que estaba casi de candidato a Fredo este último tiempo, me refiero al convencional Agustín Esquella, expresidente de la Convención Constituyente en los sueños húmedos de muchos y muchas, pero que sencillamente ganó su escaño y nada más en la elección del 15 y 6 de mayo, y que hoy en la mañana se despacha, lo citamos a él, hay otros elementos a la vista, lo citamos a él donde dice muy categóricamente que si los 2/3, sin respetar la norma de los 2/3 para acordar al interior de la convención, no hay convención constituyente. Matiza incluso diciendo que a él de hecho cuando fue candidato no le gustaba, pero que entiende que esas son las reglas del juego. Lo importante aquí es la lógica de las reglas del juego, ¿ya? Que se instala con mucha intensidad en una discusión reglamentaria, que también creo que tiene varias aristas, pero que sin duda alguna, lo planteo para dejarles ahí la pelota dando bote, pero que indudablemente se instala, o casualidad, todos estos llamados de la selva, a pongámonos serios, cuando efectivamente los sectores más o menos orgánicos que de alguna manera respondían a este otro mundo han estado caída tras caída en las últimas semanas y ya la caída total obviamente es aquello de Rodrigo Rojas, del Pelado Bade, que no termina de cerrar ese tema porque Bade al parecer no tiene intención de renunciar a la convención. Y por lo tanto, digamos, con esa pérdida de energía de estos sectores alternativos, no solo la lista del pueblo, sino otros también, aparece y surgen. Y aparece con claridad Esquella, que es interesante planteando esto, no es el único, insisto, les dejo la pelota. Igual solo, para cerrar esta introducción, decir que me llama la atención que inmediatamente quien le responde y que de alguna manera en los medios, cuando uno revisa, aparece como la contraposición, es Marcos Barraza, ¿ya? Que tampoco es quien viene en la lista del pueblo, no es independiente, no, militante comunista, ex ministro de Bachelet. Marcos Barraza, ya lo había comentado Mirko hace un par de semanas atrás, de hecho en el seminario hizo una locución sobre Barraza, y empieza, parece, por lado y lado, a volver un mundo más conocido, por lado y lado. ¿Ah? Los moros y cristianos parece que empiezan a hacer este mundo más conocido. Estoy extrapolando de una noticia que es del día, pero no sé cómo lo ven. Bueno, Sí, Barraza Luca Brasi, lo dijimos, Barraza Luca Brasi, weón, va ordenado para matar al Frente Amplio y su tesis de los 2/3. Y eso tiene un sentido político, la disputa de la hegemonía en la izquierda, pero Agustín Esquella, más allá del memorable tuit ese que hablaba de su paso a tercera escena, quien pensaba que ya en la segunda semana de la convención iban a estar saliendo las primeras cachas y está relegado completamente al olvido. Más allá de ese memorable tuit, digo, no es un abogado, pero es un filósofo del derecho y es seguidor de Kelsen, de Hans Kelsen, el gran creador del positivismo jurídico en el siglo XX. Y el positivismo jurídico se basa en una regla que es que la validez de una norma jurídica se origina única y exclusivamente en cumplir las condiciones de formalidad de otra norma que le da origen, ¿no? Y entonces eso es una cuestión procedimental a la que marca definitivamente Esquella, porque para Esquella, ¿no?, la norma que crea la convención es el acuerdo del 15 de noviembre que establece los 2/3. Nadie va a suponer que Esquella es un tonto y que no tiene a su haber otro tipo de consideraciones políticas, pero eso lo predomina y lo marca porque cuando uno se mete mucho en una disciplina, esa disciplina lo va moldeando. Lo cierto es que los 2/3
están en disputa y se van a imponer muy probablemente en este mes que se vota el reglamento, porque los poderes fácticos dentro de la convención, que son básicamente los que se construyen en torno a la mesa de la convención, la gente del Frente Amplio, los convencionales socialistas, gente de no neutrales, ¿no? Y articulado en torno a Baza, Atria, la Maya Alves, que por algo es la presidenta de la comisión de reglamento, es la que se está jugando este mes. Ellos definieron una cuestión política. No, si tenemos todos los votos para hacer una constitución progresista, antineoliberal, radicalmente distinta a la constitución de Pinochet, vamos a hacer que sea súper legítima, haciéndola aprobar por 2/3. Ese es un diseño político. Y por lo tanto, ¿no? A partir de lo que ocurre con Rojas Vade, cualquier intento de ese mundillo que viene de la primera línea o de la calle o de los pueblos, del bla, 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 ¿no? De impugnar los 2/3, porque los 2/3 se impugnan, porque son parte del acuerdo del 15 de noviembre, queda muerto. No la revisen la portada de la segunda, que algunos dirán, pero da lo mismo la portada de la segunda. En 2 meses, convención baja 20 puntos de aprobación. Esa va a ser la tónica del baile, de la música que se va a estar bailando. Y por lo tanto, constriñe, ¿no? Cualquier posibilidad de disrupción respecto de las normas que le dan origen, porque además, ¿no? La elección del 15 y 16 de noviembre echó por abajo De mayo. lo que estaba como de mayo, perdón, echó para abajo, perdón, ¿no? Lo que era el sentido de los 2/3, que ese tercio de veto lo iba a tener la derecha y eso no ocurrió. Y por lo tanto el asunto está más o menos claro, a mi modesto entender. Sí, y además el triunfo en la primaria de Boric sobre Jadwe también marca a fuego ese hecho. Yo creo que es bien... yo iba a hacer exactamente la misma cita a Kelsen, porque efectivamente, sigamos con el italianismo, Hoy nos Agustín va a llegar el Esquela, periodo junto. sí, Agustín Esquela, digamos, es un gran... A ver, yo tengo mucho respeto intelectual por don Agustín. Su irrupción en el último tiempo me parecía pobrísima en términos políticos, pero yo tengo el defecto de que, no le, de que trato de sostener la honestidad intelectual aunque duela, y creo que en este caso efectivamente no se trata de cuán amarillo es, sino que se trata fundamentalmente de una convicción intelectual. O sea, él no solo es seguidor de Kelsen, él es el gran seguidor de Kelsen en Chile. El positivismo jurídico en Chile... Y el segundo gran seguidor es Peña, Carlos Peña. Exacto. Y en Chile el positivismo jurídico es una cosa muy curiosa, porque en términos concretos, en realidad es el que se impone en el mundo del derecho, pero en términos ideológicos nadie tiene que decirlo, porque es tan fuerte el peso del naturalismo, ¿no? Que es muy conservador, que entonces en términos políticos no está bien andar hablando del positivismo jurídico. Pero en la práctica todo nuestro sistema está ordenado a partir del positivismo jurídico. Chile es un país serio en ese sentido, porque efectivamente en el mundo del derecho lo más serio evidentemente es Kelsen, que dice exactamente lo que dice Mirko, y uno puede agregar que eso tiene además un sentido político, es decir, aquel que tiene la potestad política para instalar la norma es el único que puede instalar la norma y punto. Y el señor Kelsen era tan coherente que él fue exiliado desde la Alemania nazi y viaja hacia Estados Unidos, y cuando aterriza en Estados Unidos le hacen la pregunta, bajando del avión, y le dicen, ¿cómo definiría usted el régimen de Hitler? Y él contesta, en estos instantes Alemania cuenta con un Estado de Derecho. Un exiliado. Entonces... Ya, porque a Hitler lo eligieron en una elección. Exactamente. Y Y la todo norma fue la había puesto... perfectamente legal, claro. La norma era legal. La norma con la cual él fue expulsado era legal. Eso es lo que él dice. No apelaría jamás entonces el señor Kelsen a teorías que establezcan un derecho esencial. Bueno, eso es don Como Agustín. los derechos humanos, por ejemplo. Como los derechos humanos. Que son tomistas. Exactamente.
que han hecho los positivistas jurídicos ante el triunfo gigante de los derechos humanos, han puesto sobre la mesa alguna clase de ajuste para en el fondo decir que son derechos políticos, ¿ya? Pero en el fondo tienen un tufillo esencialismo, ¿ya? Que molesta a la gente que le gusta el derecho así bien arquitectónico. Entonces, don Agustín sigue esa beta. Ahora, sí, detrás de eso efectivamente hay un gran conflicto que ya se dibujó. Se dibujó en el seminario que nosotros hicimos, creo que fue muy clarificador la conversación con los y las constituyentes que estuvieron, y se ha ido revelando en este momento que es el fin del momento adánico de la convención, que es el caso Rojas Bade, que tiene la fabulosa consecuencia, pero riesgosa consecuencia, de que torna político el proceso, lo obliga a ser profundamente político. Porque podía ocurrir que la convención nunca saliera del rito. Termináramos con un texto ritual, que era una buena noticia en términos rituales y una pésima noticia en términos constitucionales. Ahora, como faltaba tanto rito, también tenía su lado bueno. Pero no era suficiente, evidentemente. Esto nos va a obligar a meternos ya en la discusión seria de la Constitución, en términos y el tema de los 2/3 es una de las discusiones serias. Efectivamente, ¿se va a respetar el proceso originario o no se va a respetar el proceso originario? Ya está claro, a mi juicio, que se va a respetar. Pero esa votación parece coincidir casi punto por punto con aquellos que van a estar suscribiendo una tesis de constitución más bien pequeña, más bien magra, más bien delgada, que no defina muchas cosas, que también probablemente se imponga para mucho malestar de los sectores más radicales en la izquierda, de la calle. incluso no tan y de la calle, que está esperando que, dado el triunfo político, esta constitución tiene que ser el síntoma, el símbolo, el arquetipo, la forma de refrendar ese triunfo político en términos normativos. Pero van a haber concesiones a ese mundo. Yo creo que en el decálogo de derechos va a haber concesiones rituales, diría yo. Concesiones, sí. Claro, sí. Pero es que es lo razonable la constitución mínima. Sí. Es lo... ¿Cachai? Claro, pero es que sí, estoy pensando en la interpelación que me surge justamente a los mundos de la izquierda, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cuál es el triunfo político? ¿Cachai? Si el triunfo, ya no hay triunfo político. O sea, ya hubo un triunfo político. Yo en ese sentido suscribo con varios matices que no los profundizo ahora. La tesis, me gusta cuando las tesis surgen nada más en el contexto de la Cosa Nostra, cuando Mirko Macari hace 3-4 semanas atrás desfachatadamente decía se terminó el estallido, ya se cerró. Como que ahora nos dimos cuenta que en realidad se cerró con la mega elección y con la instalación de la Convención Constituyente. En este sentido yo la suscribo. Ese fue el triunfo político, fue en pasado. Ahora ya no ha habido triunfos políticos. Perdona, que es un gran triunfo político. Gigante. Claro, pero el problema es que cuando ganaste la Copa América, y la ganaste de hecho 2 veces, 2 veces seguía, en el apruebo el 80% y después la mega elección del 15 de mayo, aquí en Chile y la Centenario en Estados Unidos. Y después quería ir al Mundial. No, bueno, si no te lo aseguras. Oye, pero si acabamos de ganar la cuestión, tuvimos finalistas en las confederaciones. Bueno, quedaste eliminado para Rusia. Chucha, fue un bajón. Ahora sí para Qatar. Tampoco. Bueno, yo creo que un poco hueveando con este tema futbolístico, pasa eso. Probablemente la generación dorada de la política chilena a la calle ya está jugando sus últimos minutos, tal como pasa. Ya cumplió su misión. Y fue exitoso, fue súper exitoso. Sí, de acuerdo, pero es que quiero igual pensar en el futuro, porque yo creo que aquí hay una encrucijada súper compleja para esos sectores. Mira, la verdad que el concepto de verdad que en este sentido se queda chico, porque no es solo la izquierda un poco más radical en el sentido clásico, porque después del estallido social irrumpe sectores que, por ejemplo, ya no son el Partido Comunista ni sus satélites, sino que son otro mundo que incluso disputa muy fieramente con ese mundo más cercano al PC, más institucional, donde están justamente las listas del pueblo que se estructuraron, otros grupos, movimientos, que no tienen capacidad uno de meterlos en el mismo saco. Pero los voy a mencionar
y que me perdonen con esta desprolijidad, como un amplio mundo de alguna manera de las izquierdas, los que tienen una mirada muy crítica de los 30 años, de la democracia de los acuerdos, en fin, de varias cosas, de todo lo que podríamos decir, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, yo creo que hay una encrucijada bien compleja. A mí me pasa cuando veo efectivamente estas discusiones que se han instalado con fuerza en la última semana y que se van a seguir instalando con mucha fuerza y con muy poca contraposición. No es casual que, por ejemplo, Marco Barraza y actores políticos de ese tipo, más institucionales, de partidos, de izquierda, etcétera, sean ellos ahora los que tengan que salir como paladines a defender, porque este otro mundo está en un duelo, en un duelo que además... si el amigo Rodrigo Rojas Vade no se pega el cacho del daño que le está haciendo cada día que pasa y que él categóricamente, me importa un pico lo procedimental, no es capaz de decir no vuelvo más a la convención, porque lo único que podría hacer es provocarle daño a la convención y da lo mismo, busquen la manera, hagan una reforma constitucional, yo por mientras no tiro licencia, no nada, no llego, no voy. Mientras eso no suceda y a su vez no haya ni siquiera un circulito chiquitito que le preste ropa, que matice, que valide, que diga, mientras eso no pase, mientras no sean capaces esos sectores de entender la profunda, lo hemos hablado bastante, la profunda magnitud de este daño, de este abuso que desde posiciones no de abusador le hizo a la convención, yo creo que va a ser un problema. Entonces digo, la izquierda está en una encrucijada porque ¿dónde hace la disputa? Y probablemente haya la tentación de hacerlo en el plano, por decirlo así, político. Y ahí no hay agua para el molino, porque esa derrota ya se constató en las últimas semanas y meses. Digamos, desde el punto de vista de las izquierdas, hubo derrota tras derrota. Después del triunfo del 15 y 6 de mayo, empezaron. Son unos pocos pelagatos, si no tienen peso, si no tienen, ya no tienen importancia, ¿no? Sí, pero no lo sé, güey. No lo sé, porque quizás si eventualmente hubiera hecho algunas cosas distintas y hubiera ganado... Es como si estuviéramos haciendo un especial de los republicanos. Bueno, ese mundo existe, pero no... Macari, no, pero no, hay una cosa que no el votante que define una elección, sí. Nosotros definimos acá, todos, los tres, y estamos de acuerdo en que hubo errores radicales en cosa de 2-3 semanas que definieron la derrota de Daniel Jadwe frente a Gabriel Boric. ¿Ya? Estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, esos 4 pelegatos podrían haberse anotado un triunfo y podrían haber generado otro nivel de energía. ¿Ya? Si hubiera ganado con los mismos 700.000 votos de Jadwe, pero Boric hubiera sacado 600.000, porque no tantos más se sumaron a votar, no fue el Mirko Macari a votar porque ya estaba enojado con Jadwe, en fin. Entonces lo que quiero decir es que hay cosas que no lo definen, por eso el tiempo líquido, independiente que sean 3 o 4 pelegatos, podrían en este minuto tener control de la agenda. Pero por errores fundamentalmente propios, diversas izquierdas, que no son la misma. La izquierda comunista tuvo ese error en la primaria, pero después estas otras izquierdas articuladas en sectores, por ejemplo, territoriales, de Charp y compañía, también cometieron errores. Quisieron salir al ruedo, no tenían suficiente ropa, quedaron offside. Entonces siguió la lista del pueblo, que ya venía, se mandaron 15 condoros todos juntos. Entonces lo que digo es que hay una bajada. El problema de eso, la hipótesis que quiero plantear, es que a mí me parece que si la disputa la hacen en el plano político, solo lo que van a hacer es lo clásico, que nos encanta a los izquierdistas, que es perder, ¿ya? Porque efectivamente no van a ser capaces de primar esta discusión política al interior de la convención. Me parece, lo digo así especulativamente, que donde sí hay una disputa que hay que hacer, y para eso lo de Rojas Vade, por ejemplo, hay que limpiarlo rápido, con contundencia, con honestidad, es que sigue habiendo una disputa cultural, ¿ya? Que no es político. El próximo presidente va a ser Gabriel Boric. O sea, bienvenida a realidad, lo siento, es así. Al que no le guste, es así, ¿ya? Me refiero en este mundo, podrá ser Sichel, pero digo, no hay candidato alternativo a eso, desde el mundo de la izquierda. No va a ser Artés, ¿ya? Va a ser Boric. Entonces, me parece que la disputa en el ámbito político van a ser puras derrotas y que en realidad están perdiendo de foco, que quizás lo más profundo es esa disputa cultural en que ha habido triunfos, pero que necesita una cierta estrategia y sobre todo, termino con esto, chiquillos, con esto que hemos hablado tantas veces, pondrán en la convención acento este mundo de convencionales en pensar en las nuevas formas de ejercer la democracia. Ahí tenéis una disputa cultural, lo hemos hablado tantas veces, a propósito de Tomás González y muchos esfuerzos más, y se empieza a salir, empieza a decir, bueno... Pero es que lo que tú planteas es interesante, porque
nos da pie a una buena conversación política, o sea, en el sentido más estimulador de la palabra. Porque, ¿por qué entonces este mundo se pierde energía y pierde fuerza y que tuvo tanta notoriedad o espacio a partir de la primera línea y el estallido y una cierta cosa como de rebeldía y de molestia y de sentimientos que conectaban con una cuestión que estaba en el aire de muchos, con indignación? Plaza Dignidad, dignidad, indignación, etcétera. ¿Qué pasa? Eso significa que está capitalizando la derecha o el grupo reaccionario o el país se volvió de centro moderado y no quieren, no. Y por eso que hablábamos a mi juicio, por lo menos yo ponía el tema que me interesaba, súper simple, de la elección en Argentina, de las PASO, ¿no? Que tiene que ver con un tiempo de debilidades de los poderes instituidos y por lo tanto de debilidad y atenuación de algo que yo he repetido, no me voy a cansar de repetir porque no desaparece, pero se debilita cada vez más la capacidad de explicarnos la realidad en el eje izquierda-derecha. O sea, hoy día, lo ha hecho antes, pero hoy día escuché a Hugo Herrera, ¿no? Que dice, bueno, la crisis que vivimos es una crisis por sobre todo de marcos explicativos de la crisis. Porque los marcos que tenemos para explicar la realidad están estrechos para explicar esta, ¿no? Entonces queremos buscar en el pasado siempre y vamos a encontrar momentos más o menos similares, pero no necesariamente se van a repetir porque estamos frente a cuestiones y contextos nuevos. Mira este cabro, el Rafael Montesino. Que salía a comentar la batalla de Chile en Twitter diciendo eso es lo que tiene que hacer el pueblo, la clase obrera, tomarnos la fábrica. Claro, y ahí tú te explicáis el nivel de la cagada, porque lo que está en discusión no es el tema de la propiedad de los medios de producción, entonces tú decís, bueno, que lo que estaba debajo de la lista del pueblo eran gallos pegados, no sé si pasta base o neopren, pero se quedaron pegados. Eso es pegado. No saliste del cordón Macul, weón. No, eso es lo que te está diciendo. Entonces, simplemente, y está muy bien, es una pulsión, tenemos pues, parte emocional en los seres humanos, y la política tiene mucho de eso, pero, o sea, lee el contexto. Por eso cuando yo trato de decir, oye, el pueblo, Puente Alto, Cerro Navia, no sé, bueno, quiere estar en OnlyFans, no quiere ser parte del poder popular. Lo que no significa que la gente no quiera participar de las decisiones colectivas, si este es un momento político. Yo creo que esa discusión está un poco postergada, va a volver, estuvo en los cabildos que se armaron después del estallido, es súper necesario, tiene que ver con el poder del territorio, etcétera, pero en otra clave. En otra clave. No la toma la fábrica para estatizar la producción de teléfonos y que todos los chilenos tengamos que estar un año esperando a que nos pasen un teléfono, como cuando la CTC, tú te inscribías ahí en la compañía de teléfonos de Chile, sí. Me tocó. Entonces quieren la supresión, pero queremos la supresión del capitalismo. No, compadre, para los teléfonos más capitalismo, controlado, reglado y todo, pero las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. 1 o 2 celulares. Los celulares son producto del desarrollo tecnológico en el marco del capitalismo. Lo que está ocurriendo en el mundo es que el capitalismo está en una crisis. Está en una crisis de transformación y por eso en muchas partes se habla del capitalismo consciente, o sea, es decir, intercambio de bienes que con la oferta y la demanda como factores centrales, pero cuida el medio ambiente, cuida la comunidad, preocupa de los salarios, son otros factores los que están ahí, no la propiedad de los medios de producción. Entonces, cuando uno dice esa izquierda no tiene destino, es que, bueno, las lecturas tradicionales del sistema político de derecha, centro, izquierda, al modo del año 70, ¿no? Ya no hacen sentido a las masas, no a los nichos, a los grupos, no a tu timeline de Twitter, sino que a la mayoría, a la que va decisivamente a inclinar un resultado electoral. Le vamos a pedir a Alberto que haga el cierre de este podcast a la altura de esta discusión que hemos tenido. Yo solo comentar, bueno, y después vamos a hacer un par de avisos comerciales, que, ojo, no, lo dejo solo planteado, el tema de la propiedad de los medios de producción no se resuelve en tomarse o no tomarse la fábrica, solo decir que uno puede estar planteando que ahí hay un tema gordiano súper relevante,
de la producción y que eso no implica que uno cree que hay que ir a tomarse las fábricas, solo para ser Matiz o Macari. Está bien. Mira, yo creo que voy a partir por un costado, pero creo que la discusión de lo que estábamos hablando es una discusión súper importante. Aquí en Valencia, por ejemplo, es- aquí estoy en el centro y aquí el centro tiene las tiendas caras en el fondo. Aquí el centro no está en Alonso de Córdoba las tiendas caras, están en el centro. Y frente a las tiendas más caras, por ejemplo, hay una juguetería que es una cooperativa gigante, que vende un montón y qué sé yo, que no trabaja con nada de Disney, que no trabaja con nada de... Eso se llama propiedad social, la cooperativa. Otto Kraus del Frente pueblo. claro, al Corte Inglés hay una librería gigante también, pero gigante, que es casi del tamaño del primer piso entero del Corte Inglés, ¿ya? Y voy a pagarlo otra vez y me doy cuenta que es una cooperativa, ¿ya? Eh, de hecho, la palabra cooperativa está escrita aquí con las mismas letras que usa, la misma tipografía que usa cooperativa en Chile. No sé quién fue primero, pero me tinca que hubo copia. Entonces, efectivamente hay un... ¿Eso con qué tiene que ver? Con que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la Constitución podría haber una discusión sobre las formas de la propiedad, que Por es un tema supuesto. súper sensible. Y eso no cabe en una Constitución corta, ¿no? Para decirlo así. Corta no cabe. No tiene por qué ser larga. Yo hice una, en las presentaciones que hicimos del último seminario, hice un esquema, que de hecho lo tengo acá. Si Darío me da permiso para mostrarlo, lo puedo mostrar. Momento de esquemas. Aquí nos falta el Jaime Aquí Labañino. es Sí. donde bajo el rating. Momento de esquemas. Es como cuando subo los Excel. Sí. Yo los gozo. ¿Tengo derecho? Tengo derecho. Tiene derecho, compañeros, si somos aquí una cooperativa. Una cooperativa. La cosa nuestra es una Ahí cooperativa. está. ¿Viste? No es capitalista la cosa nuestra. Pero si la cooperativa es una solución muy positiva de ciertas cuestiones que tienen que ver con la concentración de la propiedad, que es un tema de los últimos 40 años. En El este rato, excesivo concentración. perdón, en este rato que Aquí. yo digo que la cosa nuestra es una cooperativa, en el chat que se arma la transmisión en vivo dice que, ay, ¿por qué cobran por los seminarios y la weá? Son capitalistas. Esto es capitalismo puro y duro con una estructura cooperativa. Exacto, si las estructuras cooperativas son capitalistas. Y No son responsabilidad social. Y responsabilidad social. Yo siempre he querido creer que somos socialismo utópico. Adelante, Alberto. Sí, yo aquí hice simplemente un esquema que habla de un esquema como arquetípico de lo que entendemos por una constitución mínima y lo que entendemos, no se llama nunca así, pero una constitución máxima, así como ya, la constitución venezolana, por decir así, ¿no? Entonces, las X son de 1 a 3, o sea, puede no haber ninguna, que es 0, a mucho, 3. Entonces, hay cosas que las constituciones mínimas tienen normalmente muy fuerte, que es la definición marco del Estado, la establece estructura del poder, son cosas serias que son importantes y que efectivamente siempre están. Reconoce identidades muy poquitito, ¿no? Esto de andar reconociendo identidad es un problema, entonces muy poquitito. Establece modelos de derecho un poquitito más. Establece relaciones público-privado muy poquitito, porque si te pones a definir muchas cosas público-privado, se te enreda y se convierte en una constitución más cercana a media o máxima. Establece modelo económico muy poquitito, porque no nos vamos a meter en esa discusión. Define estructura administrativa regional, sí, un poquitito más. Y floritura, que son las declaraciones bonitas, el ritualismo dentro del texto, muy poquitito. Ya, claro. ¿Ya? O nada, incluso, o nada, ¿ya? Pero en este caso, probablemente la constitución mínima le va a llevar un poquito de declaracionismo, ¿ya? Al menos plurinacionalidad, para que suene bien. Claro. Pero sin ninguna garantía de derecho. O sea, No, pero claro. derechos animales te los firmo, mañana tienen para estar. Claro, pero como declaración de intenciones nomás, como floritura. Ah, claro, Claro, sí, sí. Y constitución máxima es normalmente pasa esto, que las constituciones máximas se le olvida ya la definición del marco del Estado, la estructura del poder.
el reconocimiento de identidades a todo dar, establece modelos de derecho a todo dar, establece relaciones público-privado a todo dar, establece modelo económico a todo dar, define la estructura administrativa regional, más o menos lo mismo que la Constitución mínima, no cambia mucho, y la floritura completa. Esas son como las dos tipologías. Yo lo que veo en la convención es que hay esos dos tipos de postura. ¿Ya? La floritura, la confloritura y la mínima. Y creo que el problema es que lo más probable es que, o sea, para mí justo en la convención ya ocurrió que se configuró la nueva estructura de la élite de este nuevo periodo político. O sea, yo lo veo súper claro. Demostré a través de análisis multivariado en el seminario que efectivamente ya desde el punto de vista del movimiento de las variables esenciales de la convención, RD es el partido que tiene más peso, y eso está asociado a toda una órbita que parte lejos, pero parte en la DC, y que termina igual incorporando, aunque no lo quieran, aunque no les guste, aunque reclamen, al Partido Comunista y ese sector. ¿Ya? Que en el fondo no hay un borde externo para ese proceso, por más que hayan discusiones internas, por más que haya debate. Entonces me parece que es bien claro que se está produciendo eso en conjunto, y mi opinión es que creo que la Constitución debiera tener algunos elementos más definidos que la Constitución mínima, no una Constitución mínima más ritualismo, sino que algunos elementos un poco más articulados, no al punto de la floritura, pero sí me parece importante que eso pudiera ocurrir, y creo que no va a ocurrir, esa es la verdad, creo que no va a ocurrir. Por eso en esa conversación con los constituyentes yo me declaré sorprendido, ¿ya? Porque yo Si fueras pensaba el más amarillo. que yo respecto al tema constitucional era bien amarillo, y me di cuenta que no, que está visitando el espectro hacia el rojo. No había llegado al rojo, evidentemente, lo tengo claro, gente del Porque se partido, destruyó, tranquilos. porque se destruyó el rojo. El rojo, El el rojo. rojo se transformó en un agujero negro. Sí. Se Bueno, oye, le quedan 60 segundos del Zoom solo para dar un par de avisos. Uno, que esta semana se cambió de día de estreno y va a ser, aquí lo ven, El Poder de la Palabra, este martes, mañana martes se libera a las 22:30 horas, estreno en los canales de La Cosa Nostra, en los canales de Lictus, en todos los canales de YouTube. Vamos a estar mañana con Natalia Valdebenito y María Elena Duachel, y en 2 semanas más, el martes 27 será que toca, no, 28, martes 28, el capítulo número 5 con Nicolás Zárate y el inefable Mirko Macari. Ambos capítulos están imperdibles, son parte de la alianza que tiene La Cosa Nostra con el Teatro Ictus, por puro cariño a ustedes, totalmente gratuito en redes sociales. Así que para que lo vean, estuvo súper entretenido ambas emisiones. Así que eso quería comentarles. Bien, bien ahí. Está madurando esa alianza. Darío creciendo ahí, pero bueno, un artista de todo. Sí. Nuestro Francisco, aquí, único grande nuestro. Mira, hemos mejorado, ¿eh? Partimos con locutor de doble y estamos en Don Francisco. Bien. Bueno, la evolución. O la involución. Francisco Rojo. La encuesta, Mayol quería hacer la reunión para liberarla el 18 de septiembre como a las 7 de la tarde. Eso es lo que quería Mayol. Ya dijo, pero ¿por qué no? ¿Qué mejor horario? Sábado 18 de septiembre, 6 de la tarde, ahí buena onda. Bueno, lo hicimos entrar en razón y corrimos algunos días. Estaba originalmente para este miércoles 15 y lo corrimos para el lunes 20. Así que disfruten. Y la cruda realidad la vamos a entregar el lunes 20, se entrega la encuesta, la cuarta encuesta de La Cosa Nostra, se entrega primero que todo como estreno en un conversatorio, en un... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Se me olvidó el concepto, Alberto. Sí, le dije un concepto, yo dije taller, conversatorio, en un cónclave. Ah, en un cónclave. En un cónclave, sí, donde van a participar todos los que han aportado a la encuesta. Hasta el viernes pueden aportar, y también, pues, como siempre, la gente de la membresía Don Vito Corleone, que están invitados a todas nuestras actividades. Así que eso, el lunes 20 de septiembre a las 19 horas, en un Zoom en vivo y en directo, vamos a estar con todos ustedes, así que para que lo sepan. De hecho, la gente no sabe, disculpa, la gente no sabe que los Vito Corleone, desde el próximo año van a tener derecho a un reality.
Es decir, todos nosotros vamos a andar con una cámara todo el día y la noche, y vamos a transmitir en vivo todo el día y van a poder ver en su pantalla. Ahora, quiero decirte, Darío, que la gente que tú te imaginas que hay alrededor nuestro no es como tú crees. La gente No se son parece chilenos más a promedio. mí. Se parecen más a mí. Sí, O se sea, parecen esa más a gente va a ti que a estar- Mirko y a mí. Eso es verdad. Eso es Sí. verdad. Entonces, esa gente están diciendo todo el rato, ¿pero por qué no fue el 18? ¿Pero por qué? ¿Cómo es Porque tuvimos que posible? esperar 2 días Perdí más. ¿Por qué? 2 días, 2 días. Porque tú tratas de reírte, pero la gente dice, no, pues, pero por favor, Sí, ¿cómo es va a ser verdad. posible? O sea, yo hago el taller de libro y la gente llega con la cuestión así investigada, leída, hace unas preguntas terribles. O sea, no, olvídate. No olvídate. Entonces, es otro público, es otro público. Así que, ojo, vas a tener Hoy una día, propuesta ahí. Hoy día abrimos a esta hora que estamos emitiendo ya el podcast, si no ahí en este rato, pero en esta noche ya se abren las inscripciones para los seminarios de Prensa Política y Poder el 1 y 2 de octubre y Estallido Social y Tiempos Constituyentes 14, 15 y 6 de octubre. Ya están las convocatorias, así que ya pueden inscribirse y tenemos una oferta especial si quieren ir a los 2 seminarios. Y por supuesto, si son de la membresía, van a todo como ya están acostumbrados. Mirko Macari, Alberto Mayol, podcast extra largo. Hasta después del 18. La vela. Nos vemos. Chao, chao.